la honra y la alabanza, porque solo tú la mereces, Señor, en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén. Y ahí antes que se sienten, de un saludo a alguien alrededor suyo, donde están mientras te están saludando, saludo a personas que se conectan con nosotros los domingos allá en la distancia. Yes. Who is it? Que el Señor les bendiga, hermanos, allá que me escuchan hoy día domingo. Amén. Señor les bendiga a los que se conectan con nosotros en los servicios allá. Thank you for connecting with us on Sunday morning. God bless you. Thank you so much. Amen. Amen. So en esta mañana queremos mirar nuestra clase hoy día domingo. ¿Cuántos vienen a aprender la palabra? No venimos aquí porque lo sabemos todo, venimos porque queremos más. Más del Señor, queremos conocerle más a Él, servirle a Él de la mejor manera posible. Esa es la razón por la cual estamos aquí esta mañana. Entonces, estamos todavía en mi tema, el valor de la sabiduría. Estamos hablando de Job. Tengo algunas clases más que quiero hablar de este tremendo hombre en el libro de la Biblia, donde hay tanto que uno puede aprender. Yo sé que la mayoría de ustedes han leído el libro de Job y seguro han sacado bastante provecho de este libro. Hay mucho que la Biblia nos enseña en el libro de Job. Mi texto aquí esta mañana, y dispensen que se sentaron, pero con respeto a la palabra del Señor, sería bueno que nos pongamos de pie, porque es la palabra de Dios y merece respeto. Los que pueden ponerse de pie, si es incapacitado y no puede ponerse de pie, está bien, puede permanecer sentado, pero si su cuerpo le permite ponerse de pie, por favor, respeto a la palabra del Señor. Libro de Job, en el capítulo 13. En el capítulo 13 de Job, quiero leer los primeros 19 versículos del libro de Job, en el capítulo 13. El capítulo 13 de Job. Cuando todos estén ahí pueden decir amén. Sería fantástico si lo hacemos en una manera antifonal, como le hicimos al Salmo hace un momento, y así que usted participe también en la lectura de este pasaje aquí del libro de Job. Verso 13, verso 1 dice: He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos, y oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo, no soy menos que vosotros. Amén. Mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Porque ciertamente vosotros sois salvadores de mentiras, sois todos vosotros médicos nudos. La palabra médicos no quiere decir doctores imaginarios. Se imaginan de enfermedades. Verso 5, ojalá callareis por completo, porque esto os fuera sabiduría. Oíd ahora mi razonamiento y estar atento a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por el engaño? ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? ¿Sería bueno que Él os escudriñase? ¿Os burlaréis de Él como quien se burla de algún hombre? Él os reprochará de seguro, si solapadamente hacéis acepción de personas. De cierto, su alteza os habría de espantar, y su pavor habría de caer sobre vosotros. Pues lágrimas son refranes de ceniza, y vuestros baluartes son baluartes de oro. Es Job hablando aquí, tienen que recordar.
Escúchame y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. Porque quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano. He aquí, aunque él me matare, y este es mi versículo central aquí de mi clase esta mañana, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Oí con atención mi razonamiento y mi declaración entre en vosotros, en vuestros oídos. He aquí ahora, si yo expusiera mi causa, sé que seré justificado. ¿Quién es? Podemos leer todo el 19, voy a parar ahí. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. Hasta aquí podemos leer, pueden tomar su asiento. Gracias en esta mañana. Amén. Y al iniciar aquí y refrescando sus memorias en esta mañana, antes de continuar con mi clase aquí esta mañana, en refrescando sus memorias, terminé la clase pasada hablando, esta mañana mi clase es acerca de cuidado con las opiniones de otros. Cuidado con las opiniones de otros. Y eso es algo que muchos necesitan entender, porque muchos se basan en las opiniones de otros o lo que otros dicen. Y eso afecta la relación con Dios a un creyente. Yo quiero hablar acerca de eso aquí unos minutos. En el tiempo me dé y concluiré aquí mi clase. Pero refrescando breve aquí sus memorias, terminé la clase pasada en Job escogió responder, porque ese era mi punto en las clases que hemos estado mirando los domingos atrás, era cómo responde usted a las pruebas de la vida, cómo responde usted a Dios o cuando vienen tribulaciones y adversidades a su vida. Job escogió responder a todo lo que le sobrevino a él, todo lo que él experimentó, como ya hemos leído, perdió sus bienes, perdió todas sus propiedades, perdió su familia, sus hijos, lo único que le quedó es su esposa, y perdió aún la salud. Se quedó en la miseria, Job, en la tribulación que vino sobre él. Y a pesar de todo lo que vino sobre él, Job escogió, porque es algo que uno tiene que decidir. Nadie más. La persona escoge cómo responder a todo lo que viene sobre la vida espiritual o la vida de un creyente. Job escogió responder a todo lo que vino sobre él de la manera correcta. Porque hay muchos que responden a Dios de la manera incorrecta. Y eso es bueno que podemos aprender de Job en esta mañana, y hemos aprendido ya en las clases pasadas, que él todo lo que experimentó respondió a Dios de la manera correcta. Porque a pesar, como digo, como menciono breve aquí antes de entrar a mi clase esta mañana, que a pesar de todo, ha considerado usted todo lo que le sucedió a Job, que en medio de todo lo que sobrevino, Job permaneció fiel a Dios. Job permaneció íntegro a Dios. Job responde a lo que le dijo aún su esposa, que miramos eso la clase pasada, en el verso 9, cuando ella lo ve a su esposo en la condición en que se encontraba, en las llagas, rascándose con ese ladrillo el cuerpo, y en ceniza, enrapado la cabeza y su manto roto de luto, y su esposa lo mira en esa condición y le dice, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres?
maldice a Dios y muérete. Es lo que le dijo ella a su esposo en el verso 9. En el verso 10, él le responde a lo que su esposa le dice a él en el verso 10, y él le dijo, como suele hablar cualquier de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué dice él? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Muy importante. Porque esto es algo que sucede hoy día a creyentes. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En cuanto dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. Y hay mucho más que puedo hablar acerca de lo que le dice Job a su esposa. Yo creo que la manera en que Job le responde a ella y usa la palabra fatua a su esposa simplemente para decirle a ella, no entiendes, no te das cuenta, tratando de hacerle bien a ella, diciéndole que la manera en que ella piensa que debe hacer, que mejor sería maldecir a Dios y morirse y terminar el problema. Y Job está tratando de hacerle ver a ella que no es simplemente porque ella no estaba bien, mirando bien las cosas, y él le dice a ella en la manera que responde, ¿recibiremos solo lo bueno de Dios y no lo malo? Muy importante la manera en que él le responde a su esposa, porque hermanos, tenemos que entender, muchas veces otros no ven las cosas, no miran las cosas, y es lo que voy a hablar aquí en un momento en mi clase esta mañana. Y por eso es la manera que mucha gente se adelanta a responder a cosas como la esposa de Job, y él le hace ver a ella que no solamente debemos servir a Dios en las buenas, pero también debemos servir a Dios en las malas. Porque hay creyentes solo en las buenas. Cuando viene lo malo, le dan la espalda a Dios. Y digo eso por mi experiencia como pastor en más de 60 años, predicando y enseñando en iglesias a gente en la vida. He visto eso que se repite vez tras vez tras vez en la vida de creyentes. Cuando todo está bien, están bien. Pero algo se incomoda, le dan la espalda a Dios. Ya no vienen a la iglesia, dejan al Señor y se van del camino del Señor. Porque solo piensan recibir lo bueno. Voy a hablar de eso aquí en un momento. Y nosotros sabemos por la historia todo esto que le sucedió a Job y todo lo que le vino a él. Todo eso sabemos que no fue parte de Dios, fue parte de ¿quién? Gracias. Satanás. Todo lo que le vino a Job fue de parte de Satanás, no Dios. Porque todo lo que la Biblia nos dice a nosotros, porque Job no sabía nada. Dios no consultó con Job y dice, mira Job, voy a ponerte a prueba para ver si eres fiel y todo eso y te voy a dejar que Satanás te afecte. Dios no consultó con Job. Él no sabía nada absolutamente de lo que había venido sobre él. Dios no consultó con Job para prevenirle a él o anticiparle. Job, Dios no dijo, le he dado permiso a Satanás para que haga todo contra ti y te quite tus bienes y tu familia. Dios no le dijo nada absolutamente. Job no sabía nada de estas cosas. Dios no advierte a Job acerca de lo que le sobrevino. De ahí, hermanos, que Job creía que todo lo que le había sobrevenido contra él venía directamente de Dios. Hay que leer el libro de Job.
Yo no puedo meterme en todo el libro, pero está aquí. Él, en todo lo que Job dice en este libro, él piensa que toda la pérdida de todo lo que había sufrido venía directamente de parte de Dios. Hermanos, repito aquí esta mañana, todo lo que Dios hizo, hermanos, es que Dios le dio permiso a Satanás para que aflija a Job, porque es Dios el que pone a Job en el lugar para ser probado. El Señor lo puso a él en el estandar. Y es lo que dice la Biblia, que ya lo hemos leído en otras clases. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Todo este reporte, dice Dios a Satanás, le dice, mira mi siervo Job, ¿te has dado cuenta de él, que no hay otro como él? Dios lo pone a Job en el estandarte ante Satanás para que mire que no había otro como ese. Es todo lo que hace Dios, ponerlo a Job ante Satanás. Todo lo que le vino a Job vino de parte, porque el Señor le dio permiso. Que lo aflija en todo lo que pueda él contra él, menos que toque su vida, que miramos la clase pasada. Entonces no fue Dios porque Dios no enferma a nadie. Dios no quita a nadie nada. ¿Sabe quién es el que resta? Satanás. El que divide es Satanás. Dios todo lo que hace es añadir y multiplicar. Todo lo que Dios hace. Pero Satanás es la que hace todo lo contrario. Y fue de él, de donde vino todo, porque Dios no hizo nada en contra para traer la aflicción y la devastación en la vida de Job. Parece que era obvio de la manera que se expresa. Job creía que era Dios quien había traído todo este mal sobre él, su familia y todo lo que tenía. Pero a pesar de todo eso, hermanos, escuchen bien, a pesar que Job creía que todo lo que había venido sobre él era de parte de Dios, ¿no creen ustedes que Job hubiera dicho, este Dios malo y todo, ay, queda todo y maldice a Dios? Pensemos, Job era un hombre como nosotros, humano. Job no era un santo, un especial y un hombre, no, era igual como nosotros. Nada de diferencia. Pero a pesar de todo eso, aunque él creía que era Dios que le había traído todo este mal, la Biblia dice que Job se mantuvo fiel y íntegro. Pregunto en esta mañana, ¿cómo reaccionaría usted en medio de Dios, aún sabiendo que Dios le ha traído este mal a usted? ¿Le continuaría sirviendo al Señor? Cuidado en la manera en que responde. Porque ahorita podemos decir, oh sí, yo voy a servir a Dios, me importa. Pero ¿qué si se encuentra en el hoyo? Como Job. Porque hay mucha gente cristiana cuando tienen dinero, salud, no tienen problemas, tienen todo lo que quieren en la vida. Oh, yes. No, ya Dios, para mí todo es Dios. A mí nadie me mueve, a mí nadie me... pero cuando viene la prueba, ahí es donde tenemos que nosotros reaccionar. Cuando el cuerpo tiene problemas, pues problemas en la economía, perdemos cosas suceden, tragedias, pérdidas. Es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta. Aún sabiendo si es Dios el que me envía todo esto, ¿me mantengo fiel a Dios íntegro o renuncio? Piense, porque van a venir cosas. Yo dije, van a venir cosas que usted no sabe ni de dónde vienen. Y muchas veces va a pensar que es de parte de Dios. Y por eso pregunto esta mañana,
¿Serviría usted al Señor todavía a pesar de todo lo que usted pierde y todo lo que ha venido en contra suya? ¿Es de parte de Dios todavía? ¿Serviría usted al Señor? Gloria a Dios. Job lo hizo. Él lo hizo. Por eso quiero concluir aquí esta parte. ¿Cómo responde usted a Dios cuando usted pasa en lugares difíciles en la vida? Amén. Entonces parece obvio la manera que Job hace lo que hace. A pesar de todo, él se mantuvo íntegro, fiel a Dios. Su fe en Dios no menguó. Y lo vamos a ver aquí en un momento más. La manera que Job mira y responde a Dios es: Dios me ha dado cosas buenas y gracias. Dios me bendijo con propiedades, ganado. Job era el hombre más rico en la tierra. Y Job decía: gracias, Él me dio cosas buenas, Él me aumentó, me bendijo, hizo todo bueno y lo recibo. Gracias a Dios. Es la manera en que Job responde. Entonces dice: ¿cómo puedo aceptar? Job piensa: ¿cómo no puedo aceptar cuando Dios trae algo malo contra mí? Si Él me ha bendecido tanto, ¿cómo no puedo también aceptar lo malo de Dios? ¿Me entienden en esta mañana? Yo creo que esta es una buena lección para nosotros hoy día, que podemos aprender como cristianos, como hijos y hijas del Señor. Es una buena lección para aprender aquí de la palabra del Señor. ¿Recibiremos solo lo bueno de Dios y no lo malo? Aunque debo aclarar que Dios nunca hace algo malo contra nosotros. Dios es bueno. Dios es fiel. Dios es amor. Dios es misericordioso. Él no hace mal a nadie. Pero si aún creo que lo que me ha venido es de Dios, ¿recibiré solo lo bueno y no lo malo? Hermanos, somos nosotros los que hacemos mal. Gloria a Dios, gracias que Dios, solo Dios cree, pero somos nosotros los que hacemos el mal. Y Satanás es que causa todo lo malo que viene contra nosotros, porque eso dice la Biblia. San Juan 10:10 dice: el ladrón, Satanás, no viene sino para matar, para hurtar y destruir. Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Es lo que hace Dios, pero Satanás hace todo lo contrario. Él y nosotros somos lo que hacemos, porque somos nosotros los que somos rebeldes contra Dios. Somos nosotros los que somos infieles contra Dios. Somos nosotros los que le ofendemos al Señor. Dios no hace nada malo contra nosotros. Él nos da vida y vida en abundancia. Entonces, mi pregunta de nuevo es para ustedes esta mañana: ¿seremos fieles a Dios solo cuando todo está bien y tenemos todo lo que necesitamos? ¿O seremos fieles a Dios aún cuando no tenemos nada y perdemos todo? Usted responda hacia usted mismo como usted guste. Entonces es obvio que la fidelidad de Job a Dios no dependía, hermanos. La fidelidad de Job a Dios no dependía de sus cosas materiales, la riqueza que él tenía, no dependía de nada, de todas las cosas que Job poseía. Todo lo que Dios le había dado a él y lo que él había hecho por él, Job no dependía absolutamente de nada de eso, por lo que ya vemos, como dice la Biblia, su fe y su fidelidad a Dios, hermanos, si hubiera estado basada en las riquezas y en todo lo que él tenía, sus ganados y todas las cosas que poseía, hubiera sido obvio que Job hubiera dado la espalda a Dios y hubiera disertado o renunciado a Dios si su fe hubiera estado basado en las cosas materiales que él poseía.
Vengo a decirles en esta clase, en esta mañana, no base su fe en lo que usted tiene. Todo eso es temporal. Ahora usted tiene algo y mañana no tiene nada. ¿Hay alguien que cree eso en esta mañana? Un tornado puede venir y arrasar con todo lo que tiene y se queda sin nada. Mire lo que pasa todo el tiempo. Gentes pierden todo y se quedan solo lo que tienen puesto. Sucede. No base su fe en Dios, en las cosas materiales que usted posee. No base su fe en Dios en el dinero que usted tiene guardado. No base su fe en Dios en las cosas que el Señor le ha dado a usted. Todo eso es solamente pasajero y temporal. Base su fe en Dios porque usted cree que Dios es fiel y Dios es bueno. Porque de otro modo, el momento en que usted pierda, como he visto muchos centenares de creyentes que pierden algo y enseguida renuncian, disertan, dan la espalda a Dios y se van. Porque toda su fe estaba solamente en el trabajo, en el dinero, las cosas materiales que poseen, y su fe estaba basada en eso. Cuando pierden todo, la espalda a Dios y se van. Ahora que estoy hablando en esta mañana a un grupo de personas, de creyentes que me escuchan, que su fe no está basada en estas cosas. Entonces, cosas ocurren todo el tiempo a creyentes hoy día. Porque a veces gente cristiana dice, yo sirvo a Dios, a mí no me va a pasar nada malo. ¿Quién le dijo a usted eso? Yo no encuentro eso en la Biblia. Por ser hijos de Dios, vamos a estar protegidos y todo. No. Tenemos un Dios que nos guarda y nos protege, y nos ayuda y nos cuida, y gracias al Señor por eso. Pero Cristo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicciones. Pero confiad, dice el Señor. Yo he vencido al mundo. Nuestra confianza debe estar en el Señor. Porque cosas, como digo, suceden y no debemos basar nuestra vida solo en las bendiciones de Dios, en la salud que Él nos presta, porque la salud que tenemos es prestada. La vida es prestada. La vida no nos pertenece a nosotros. Yo he hablado con gente y me dice, es mi vida. ¿Dónde está el título de propiedad? Nadie tiene el título de propiedad, porque la vida no nos pertenece a nosotros. La vida le pertenece al Señor. Él es el que da y es el que quita. Ups. Yo sé que no nos gusta oír estas cosas, pero tenemos que ser realistas. Tenemos que ver las cosas como son. Entonces, si alguna de estas cosas nos falta o nos falla, adversidades azotan la vida, cuando esto venga, si su fe está basada absolutamente en el Señor, usted va aún en la lucha y en la prueba, todavía poder levantar las manos al cielo y decirle, te alabo, Señor. Porque tú eres bueno, Señor. Porque no hay nadie como tú, Señor. Tú diste y tú quitaste. Aleluya. Pero si su fe está basada en estas cosas materiales, usted no va a poder hacer eso. Ojalá que nosotros podamos aprender de Job. ¿Por qué, pastor? Porque Job, en lugar de abandonar a Dios en el momento de la prueba, se mantuvo fiel y íntegro, porque en él había algo más grande, más profundo en la fe de Job. Porque la fe de muchos creyentes es a veces tan superficial, que cualquier cosa pasa y el viento se lleva y desaparece la fe. Yo quisiera que la fe de creyentes se profundice un poco más hondo.
Porque cuando vengan tormentas y tempestades, está bien arraigada su fe, que nada va a poder arrancarla de donde está, va a estar bien firme. Y es lo que quisiera al enseñar estas clases que ocurra en la vida de creyentes, aquí en este grupo, esta iglesia que atienden a estas clases los domingos. En Job tenía esa creencia en Dios, que reconocía que había límite, diga límite. Todos tenemos límites. Nosotros tenemos límites en el conocimiento humano, somos limitados. Nosotros conocemos hasta cierto punto y ahí llegamos. Pero Job confió que Dios no tiene límites y que Él conoce todas las cosas. Él ve más allá de lo que los ojos humanos ven. Dios ve todas las cosas. Y cuando nosotros reconocemos que yo humanamente tengo límites y solo puedo ver hasta cierto punto, cuando nosotros reconocemos eso, hermanos, vamos a descubrir y vamos a entender que podemos depender y confiar en Dios porque Él ve más allá de lo que yo puedo ver. Y cuando un creyente se da cuenta que Dios ve más allá de lo que yo veo, cosas suceden todo el tiempo, pero Dios está en control. Eso le ayuda a un creyente a mantenerse íntegro, su fe en Dios y fiel a Dios. La suma de todo esto es que Job en todo esto no pecó con sus labios contra Dios. Job no pecó con sus labios, porque muchos creyentes pecan con su boca, con su lengua, contra Dios. Yo he oído muchos creyentes que pecan con su lengua a Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Porque Job no dijo ninguna palabra, diga, contra. Usted lee todo el libro de Job y usted no va a encontrar que Job dijo una palabra contra Dios. A pesar de que él sabía y entendía que lo que le había venido era de parte de Dios. Él no dijo nada en contra de Dios. Por eso dice la Biblia que en todo esto Job no pecó con sus labios contra Dios. No hay duda que Job pensaba y preguntaba acerca de la fidelidad de Dios. Yo estoy seguro, y mirando el libro de Job, a veces uno puede darse cuenta que él quizás llegó a un punto de cuestión. Él maldijo el día que nació, pero él no maldijo a Dios que lo trajo al mundo. ¿Entienden? Él no dijo nada en contra de Dios o del amor de Dios, la justicia de Dios. No hay duda que él preguntó quizás y cuestionó estas cosas. Aún él no llegó al punto de decir, Dios es injusto, Dios es malo, mira cómo estoy, Dios no me ama a mí. Job no dijo nada de esas cosas. Porque hay creyentes que han llegado a ese punto. Dicen que Dios me ama. Dios no me ama, miren cómo estoy. Y le echan la culpa a Dios y reniegan contra Dios. Eso es pecar con los labios. Dios no es injusto, Dios es justo. Él es perfecto en todo. Pero muchas veces, porque a veces ven, y si llego aquí a mi clase esta mañana, pues llego a ese punto, porque muchos se fijan en otros. Yo sé por qué Dios es, pero Dios conmigo es injusto. Por favor, hermanos, nunca llegue usted a decir eso de sus labios, porque usted está pecando con sus labios. Dios es justo. En todo, Job nunca pecó diciendo algo así contra Dios. La manera de responder a las tribulaciones de la vida no es solo, hermanos, no solo es en lo que hacemos, pero también tiene que ver en lo que decimos.
Porque ¿de qué valdría si Job mantuvo su integridad y su fidelidad a Dios y con sus labios pecó contra Dios? Todo hubiera sido nulo. Para ser como Job, intachables, rectos, temerosos de Dios, apartados del mal, y como muchos otros en la Biblia y en la vida, personas íntegras con Dios, fieles a Dios, nosotros debemos moldar nuestra manera de pensar y responder correctamente con nuestras palabras y con nuestras acciones. ¿Puedes decir conmigo esa frase? Con nuestras palabras y con nuestras acciones. Aprenda a responder de la manera correcta. De esas dos maneras, con sus palabras y con sus acciones. Entonces, con esto en mente, en esta mañana, en mi clase aquí en el capítulo 13, unos minutos más, donde acabamos de leer aquí, cuidado con la opinión de otros. Cuidado en la manera que otros opinan acerca de usted. En mi texto, donde acabamos de leer, que mencioné aquí mientras estábamos leyendo, es el verso 15 de Job 13, donde dice, he aquí, aunque él me matare. Wow. En él esperaré. ¿Qué quiere decir esperar? En él confío. No obstante, defenderé delante de él mis caminos o la causa de él. Mi tema central al iniciar esta otra parte aquí en el libro de Job, por causa que Dios es bueno, hermanos, repito y pregunto, ¿cuántos creen que en realidad Él es bueno? ¿Está convencido usted que Él es bueno? Amén. Porque usted puede decirlo sobre el labios, sí, Él es bueno. Pero alguien tiene que estar convencido que Él es bueno. No importa lo que sea o lo que pase o venga contra mí, todavía Dios es bueno. Es lo que estoy tratando de que ustedes entiendan y respondan. Por causa que Dios es bueno, nosotros podemos tener la confianza que hay un propósito, diga propósito, hay un fin, hay un propósito más alto por causa de nuestro dolor, sufrimientos, pérdidas, tribulaciones, luchas y pruebas. Por causa que Dios es bueno, yo tengo confianza que lo que estoy pasando no es en vano. Él tiene un propósito más grande por lo que estoy experimentando. Estaba hablando con mi esposa esta mañana. Hemos pasado por un tiempo muy difícil, meses y más de un año, van 2 años casi. Un valle muy difícil. Uno no ve, hay límite. Mi conocimiento tiene límites. Como repito, dije hace un momento. Pero Dios no tiene límites. Él está en control. Yo no sé por qué tuvimos que pasar por este valle oscuro, pero porque Dios es bueno. Yo dije, porque Dios es bueno. Nosotros tenemos confianza que hay un propósito. Si ustedes no creen que Dios tiene propósito en lo malo que nos viene. Muchos no creen. Hay creyentes que no creen eso. Creen que, esto que me pasó, qué malo, que esto, que lo otro, y comienzan a renegar. Porque nunca ven el propósito. Hermanos, Dios tiene un propósito en cosas que suceden. Cosas no suceden en vano. La Biblia está llena de pasajes que repito todo el tiempo aquí en la iglesia. Todas las cosas ayudan a bien. Pero la gente aquí no me entiende. No ven
Lo oyen, pero no se ve el fruto. Dios tiene un propósito más alto. Al pasar por el dolor, sufrimientos, estaba hablando con ella esta mañana. Yo no entiendo. No es fácil. Yo batallo en lo que hago aquí. Yo no soy músico, yo no soy cantante, director de nada. Yo solo soy predicador de la palabra. Y batallo. Pero estoy haciendo lo mejor que puedo. Hasta que el Señor cumpla su propósito. Del cual yo no sé cuál es. Pero Él sabe. Todo lo que hago hacer es esperar en Él. Confiar en Él. Y cada día estoy confiando en Él y en Él solamente. Él tiene un propósito más alto por causa de todo lo que hemos vivido más de 2 años. Aprenda algo esta mañana. Van a venir cosas a su vida. Van a haber situaciones. Pero entienda que hay un propósito. Dios tiene un propósito en todo lo que ocurre. Muy bien. Muchos ven el dolor, la aflicción, las tribulaciones, pruebas en la vida, puramente negativo. Todo negativo. Cuando vienen enfermedades, vienen aflicciones, pérdidas quizás, cosas faltan, en fin. La mayoría, estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de creyentes, porque en realidad estas cosas son para nosotros, que ya estamos en este camino, ya sabemos las cosas. Muchos ven el dolor, hablando de iglesia, hablando de nosotros, ven el dolor puramente negativo. Negativo. Y muy seguido, gente cristiana cuestionan, preguntan, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que pasar por este dolor en mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué necesito esta prueba o esta tribulación que venga sobre mí? Y esto ocurre en todos. Somos humanos, entiendo. Somos humanos, no somos súperes humanos, o súperes hombres, o súperes mujeres. Somos humanos de carne y hueso, y cuando cosas vienen en contra de uno, a veces uno piensa, lo mira en una manera negativa. Pero por eso estoy tratando de enseñar y de instalar en ustedes algo más, algo mejor. Cuando pasamos por lugares difíciles y cosas vienen a la vida espiritual de un creyente, que nosotros aprendamos a entender, hermanos, que no obstante, las Escrituras nos revelan a nosotros que el dolor, la prueba, tribulaciones, enfermedades, pérdidas y todo lo que sufrimos muchas veces en la vida pueden ser redimidos. Hay redención para eso, porque servimos al Redentor. ¿Hay alguien que cree eso en esta mañana? Hermanos, quizás debo explicar aquí algo antes de moverme hacia adelante. Cuando digo redimido desde el dolor o tribulaciones, eso no quiere decir que nuestro dolor o la prueba o la tribulación o cualquiera sea el problema por el cual cruzamos en la vida, que va de alguna manera tomado por Satanás y necesita redención, similar a la redención que el Señor ha provisto para nuestras almas con su muerte en la cruz del Calvario. No me refiero a esa manera de redención. Pero yo creo que hay el dolor y la prueba y la tribulación pueden ser redimidos. El Señor nos puede sacar avantes. Él puede darnos la libertad de todo lo que viene a nosotros. Entonces, si entienden bien la palabra redimido, quería explicarles por si acaso alguien malentiende.
lo que quiero decir en esta mañana. Yo no estoy hablando acerca de esa redención que hizo el Señor en la cruz por nosotros, por nuestras almas. Estoy hablando que sí hay manera que nuestro dolor puede ser redimido, porque servimos al Redentor. En lugar, hermanos, lo que estamos viendo es tratar de tener un sentido de lo que nos sobreviene a nosotros y aprender y ver por medio de la ayuda del Espíritu Santo que el Señor ha derramado en nuestros corazones y ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Ver al Señor trabajando. Aunque usted no vea la mano, Dios está obrando. Aunque usted no lo vea, Dios está ahí. ¿Cuántos creen eso en esta mañana? Y vemos la mano, la buena mano de Dios obrando en nosotros en medio de circunstancias dolorosas muchas veces, circunstancias difíciles por las cuales tenemos que caminar nosotros en el sendero de la vida. Cosas que muchas veces nos estremecen y nos hacen sentir angustiados. Pero en medio de todo eso, gracias por el Espíritu Santo que el Señor nos ha dado, en medio de todo eso podemos ver la mano del Señor. Trabajando, obrando de alguna manera en medio de nuestros dolores y aflicciones. En todo el sufrimiento, hermanos, circunstancias desafiantes, corazones heridos, problemas sin sabores que vienen. Nosotros los hijos y las hijas de Dios debemos permanecer convencidos que no hay ninguna duda absoluta en nosotros, pero totalmente convencidos del conocimiento de que Dios es bueno. Y que podemos confiar en Él. Y que Él está obrando en todas las cosas para nuestro bien. No para mal, para nuestro bien. Él está haciendo algo a mi favor. Y ojalá que ustedes han visto eso en su vida. Ya algunos tienen años en este camino. Deben haberlo visto al Señor en cosas que han venido sobre usted, que parece que nada está sucediendo, pero Dios está obrando a su favor. Y por eso debe motivarnos a nosotros a servirle, a amarlo al Señor, reconociendo que Dios es bueno todo el tiempo. Hermanos, Él no nos promete que nosotros veremos solución a todas las cosas en la vida. La Biblia no nos promete en ningún pasaje que vamos a ver solución a toda situación en el camino de la vida. Hay muchas cosas que no van a tener solución. Hay alguien que está conmigo en esta mañana. Dispénsenme en ser francos, pero quiero que usted sepa la verdad. No puedo engañar a nadie. Yo sería mentiroso aquí esta mañana. Es decir, todos los problemas de la vida tienen solución. Hay cosas que no tienen. No quiero ser negativo tampoco en mi clase aquí esta mañana, pero tenemos que ser realistas. Entonces, sabemos y entendemos eso, y gracias por entender. Eso es muy importante que se entienda esta mañana. Pero lo que el Señor nos promete, hermanos, escuchen bien. Lo que Dios nos promete a nosotros es su amor. Él le va a amar a usted hasta que usted dé su último suspiro. Y no hay nada que se compare al amor de Dios. Nada. El amor de Dios es tan grande. La Biblia dice que es más alto que los cielos, es más profundo que lo más hondo, es más ancho que todo lo que existe. El amor de Dios no tiene límites.
Y puedo decirles en esta mañana que, que Dios le va, quizás no todo va a tener remedio, pero Dios le va a amar a usted. Hasta lo último. Y ese amor de Dios en nosotros es el que nos puede dar el conforte y aliento a nosotros en todas las aflicciones que vienen contra nosotros. ¿Cree usted que Dios le ama en esta mañana? Usted que está pasando por pruebas, en luchas, tribulaciones, yo sé que hermanos que están pasando por problemas, en enfermedades, ¿cree usted que Dios le ama a usted aún en donde se encuentra? Pues usted debe estar seguro, porque a veces no lo vemos. Porque cuando hay problemas y todo eso, el enemigo nos trata de poner un velo para no ver, una venda. Yo puedo decirles, hermanos, si usted pierde todo, se queda sin nada, pierde la salud, de todas cosas pueden suceder, yo no sé. Puedo ayudarles a entender que a pesar de todo eso, el amor de Dios todavía es para usted. Y si usted tiene el amor de Dios y entiende que Dios le ama a usted aún en la aflicción más grande que usted se encuentre, ese va a ser el conforte, porque uno puede confortar a alguien, uno puede decirle palabras a alguien. Yo me he encontrado con familias en los hospitales, en problemas acá, tratando de consolar, tratando de ayudar, tratando de dar palabras. Hermanos, no hay palabras que uno puede decir a una persona que está pasando por lugares muy oscuros y difíciles. Me he dado cuenta como pastor que es difícil palabras que uno trata de decir a alguien para consolarlo, porque hay puntos en la vida en los cuales palabras no dan consuelo. Pero hay algo que puede darnos consuelo. Y ese es el amor de Dios. Aleluya. Es el amor de Dios. Sabiendo que Él me ama a mí. Eso me da confort y aliento a mi alma, a mi espíritu, en medio de las aflicciones de la vida. Entonces, la historia de Job, la aflicción de Job, hermanos y hermanas, pueden ser de gran ayuda para nosotros hoy día en el año 2026. Aunque este es uno de los libros más antiguos de la Biblia, yo creo que es aún el libro más antiguo de Génesis. El libro de Job. El libro más antiguo en la Biblia. Yo creo que esa historia, la aflicción de Job, puede darnos ayuda a nosotros por mostrarnos a cada uno de nosotros esta mañana que nosotros podemos, que nosotros, mejor dicho, sí podemos confiar en Dios. ¿Por qué, pastor? Porque Dios es bueno y Él es fiel. Y siempre hay más de la historia. La historia no termina ahí. Siempre hay más de la historia de lo que nosotros podemos conocer. Hermanos, déjenme hablar un ratito más. Porque las opiniones de otros es algo que debemos tener mucho cuidado. Y ojalá que pueda aprender algo aquí esta mañana acerca de esta área. Porque opiniones de otros van a probar su fe. Van a probar su fe. Opiniones de otros. Aunque nosotros admitamos o no lo admitamos, cada uno de nosotros somos afectados por lo que otros dicen. Por las opiniones de otros. Todos. ¿Lo admite usted o no lo admite? Porque hay gente que dice, a mí no me afecta nada. Eso es falso. ¿Lo admite usted o no lo admita? Usted es afectado por lo que otros dicen. Usted es afectado por las opiniones que otros dan de usted. Todos somos afectados por eso. Ser humanos, como nosotros somos, es preocuparnos acerca de lo que otros piensan de nosotros.
en algún punto o lugar en este camino de la vida donde nosotros caminamos. Eso es ser humanos, diga, eso es ser humanos. Porque si usted no se preocuparía de eso, usted ya no sería humano. Pero ser humanos es preocuparnos acerca de lo que otros piensan de nosotros. La Biblia nos amonesta, hermanos, a no preocuparnos o afanarnos acerca de las opiniones de otros. C.S. Lewis, un famoso teólogo, escritor de muchos libros interesantes, define la humildad en uno de sus escritos de esta manera. Y él dice que la humildad es no pensar menos de sí mismo, pero pensar de sí mismo menos. Para eso usted tiene que poner los 5 sentidos para entender eso. Si usted solo lo oye, usted no va a registrar nada. Usted tiene que pensar. Y para eso uno tiene que pensar. Ese es uno de los problemas de muchas veces en nuestros servicios. La gente no piensa, solo oyen. Y para esto usted tiene que poner la mente, los 5 sentidos, porque no va a entender. Pero esto que dijo él es tremendo, la humildad es una tipografía poderosa. Él dijo que humildad es no pensar menos de sí mismos, pero pensar de sí mismo menos. ¡Wow! Necesito unas 10 horas para explicarles lo que él trata de decir. Y ustedes van a querer durar 10 horas. Esta tipografía se aplica concerniente a las opiniones de otros. Nosotros simplemente no debemos estar pensando o poniendo la mente en ellos o en esas cosas. Hay un ejemplo en la Biblia, en el libro de los Salmos, en el Salmo 73, un salmo muy interesante en la Biblia, donde la Biblia habla de Asaf, el autor de este Salmo 73, el salmista Asaf. Y esto es lo que dice la Biblia de Asaf en el Salmo 73, porque él estaba enfocado o mirando a las bendiciones que otros recibían, que gente mala, y recibían bendiciones y cosas buenas, y eso casi hace que él resbale y su fe se deshaga. Mire lo que dice el Salmo 73, dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel. Estoy repitiendo aquí que Dios es bueno. Y la Biblia dice que Él es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. Verso 2 luego dice Asaf: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, escuche bien, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo?
Y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. ¡Wow! Y mire lo que dice el verso 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. En otras palabras, en vano he dedicado mi vida a servir a Dios. En vano. Verso 13. Esos impíos prosperan, tienen todo, son ricos. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y podría continuar leyendo. Yo creo que este salmo es muy claro. Para hacernos entender a nosotros, cuando alguien mira a otros, en lugar de verse a sí mismo. Y por eso les dije, esa tipografía, no pensar menos de sí mismo, pero pensar de sí mismo menos. Y es lo que ocurre con este salmista, cuando ve la prosperidad de los impíos y hacen todo lo malo, violencia, perdidos en la maldad, pero tienen todo, tienen riquezas, prosperan y todo eso, y él se ve sirviendo a Dios en la miseria. Cuidado. Y ese es un problema en creyentes porque a veces comienzan a fijarse en ellos en lugar de fijarse usted en sí mismo. Eso es orgullo. Eso es tener envidia. Si el vecino que vive, que no trabaja, que no hace nada y mañana lo ve manejando un Lamborghini que cuesta $150,000 y usted nunca lo ve que trabaja, nunca lo ve que hace nada, de dónde saca dinero, usted no sabe cómo es, no se fije en él. Yo dije, no ponga sus ojos en él. Si usted ve a alguien que prospera y dice, wow, mira, este pobre, wow, mira cómo está, mira lo que tiene, wow. No se fije. Yo sé que somos humanos a veces y la envidia quiere meterse en nosotros. Pero debemos tener cuidado de ese espíritu. De no contagiarnos nosotros. De vernos, véase usted mismo. Esa es humildad. No a otros. Déjelos. Deje a ellos. Hagan como ellos quieren. Usted y Dios deben. Usted debe fijarse simplemente en él. Puesto los ojos en Jesús y en usted. Y es bastante que puede, pero este pasaje es bien claro acerca de eso, porque me he notado muchos creyentes que en mi vida espiritual he tenido problemas con creyentes. Porque a mí, pastor, yo no sé qué me pasa, pero cuando estaba en el mundo tenía mucho dinero, tenía esto, tenía el otro, no tenía problemas, me iba bien en todo, tenía esto y tenía el otro. Y ahora que me entregué al Señor, parece que no tengo nada. Ese es un problema. Yo dije, ese es un serio problema en la vida de creyentes, porque comienzan a fijarse en lo que otros tienen. Y no se dan cuenta de lo que usted tiene. ¿Sabe lo que usted tiene en esta mañana? Tal vez no tiene las cosas y riquezas en el mundo, pero tiene el oro y el tesoro celestial que ellos no tienen. Usted es más rico en esta mañana que la persona más rica del mundo. ¿Hay alguien que cree eso en esta mañana? Sus riquezas son más grandes. ¿Por qué, pastor? Porque las riquezas, repito otra vez, la Biblia dice que las cosas que se ven son temporales,
Sí, viven en casas de oro, donde las llaves son de oro, tienen millones, manejan carros, viajan por todo el mundo, gente millonaria y todo rica, y son las peores gentes del mundo, impíos, pecadores. Y aquí usted está en la iglesia, sirviendo a Dios, en su casita, su carrito, su trabajito, su dinerito, y parece que no prospera y que todo está ahí. Y usted se ve como pobrecito de mí. Yo quisiera cambiar esa mentalidad de la gente en nuestras iglesias. No ande con la cabeza agachado. Saque el pecho, levante la cabeza. Usted no tiene lo que ellos tienen, pero usted tiene más de lo que ellos tienen. Porque las cosas que ellos tienen son temporales. Lo que usted tiene es eterno. Discúlpeme que tengo que gritarles, pero tenemos que entender que lo que usted tiene valor más allá de esta vida. Cuando usted muera aquí, sus tesoros están allá. Eso dice la Biblia. ¿No dice eso la Biblia? Del tesoro. Que no hagamos tesoros en la tierra. ¿Dónde? La polilla, el orín, el óxido, pudre las cosas. Estoy en la Biblia, hermanos, por favor. No ponga sus tesoros, no ponga el corazón en lo que usted tiene, el dinero y esto y el otro. No base su vida en esas cosas o en lo que otros tienen. Porque todo eso se corroerá y la polilla lo comerá. Pero ¿dónde tenemos? Haceos tesoros. Sí, ustedes lo saben, pero no lo practican. Haceos tesoros en el cielo, donde el ladrón no le va a robar. ¿Sabe usted que el ladrón puede meterse a su casa y limpiarle la casa y dejarlo sin nada? Pero el ladrón no puede meterse allá y robarme mis riquezas celestiales. Pero más ponemos nuestros tesoros en la tierra. Más gastamos energía, tiempo, todo en las cosas terrenales, y en el cielo no ponemos nada. Y me lamento que uno de estos días, cuando usted quiere reclamar sus tesoros, el banco del cielo está en cero. Y tiene que poner depósitos. El banco celestial necesita depósitos. No ahorre solo en el banco de aquí. Ese dinero que tiene en el banco, no estoy pidiendo dinero de nadie, no, por favor, no me refiero al dinero. Pero el dinero que usted se guardó en el banco, mañana el gobierno puede agarrarlo y desaparecer. Y se queda sin nada. No estoy diciendo que no debe ahorrar ni nada de esas cosas, por favor, no quiero que nadie me entienda. Lo que estoy tratando de hacerle ver es que igual como hacemos en la tierra, usted debe poner más en el banco celestial. En lugar de orar menos, debe orar más. En lugar de leer la Biblia menos, debe empaparse de la palabra del Señor. En lugar de ser menos fieles a la iglesia, necesita ser más fiel. No sé cómo hacerles entender. Voy a terminar. A veces pienso que estoy echando perlas a los cerdos. Déjame concluir. En el libro de Juan, y en eso voy a parar aquí mi clase, continuaré la próxima clase. El libro de Juan, después que el Señor tuvo un encuentro con Pedro, después de la resurrección, y tuvo un encuentro con Pedro al lado del mar, donde estaban pescando y habían regresado a la pesca, y hubo ese encuentro en pasajes interesantes ahí en el libro de Juan 21, los que quieren leerlo con tiempo. Y el Señor restauró a Pedro ahí aquella mañana, donde el Señor estaba en la orilla asando, tenía un fuego y ellos estaban pescando, hicieron una comida ahí
comieron y Pedro se lanza oyendo que es el Señor. Y el Señor restaura a Pedro después de haberlo negado 3 veces y todo lo que pasó él. Pedro estaba inquieto después de la plática que el Señor tuvo con él. Me amas más que estos. Y repite, me amas más que estos. Me amas más que estos. Sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. En fin, después que termina toda esa plática de Pedro con el Señor Jesús, estaban ahí ellos y luego viene Juan ahí caminando, el discípulo amado. Y el Señor le dice así en el verso 18 de San Juan 21, dice, de cierto te digo, le dice a Pedro, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, dice, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. En otras palabras, verso 19 dice, esto dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió el Señor, sígueme. El Señor le dice a Pedro, después de todo eso, la muerte que vendría sobre él, cuando él era joven, así deshacía y no importaba nada, iba donde quería, hacía todo lo que quería, pero va a llegar el punto, dice el Señor, que ya no podrás hacer eso, pero vas a morir. Y se cumplió exactamente como el Señor había dicho lo que contra él. Pero mire los versos que sigue después que el Señor le dice esto a Pedro, lo que iba a concluir con él, y le dice en el verso 20 y 22 de Juan 21, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. ¿Cuál era ese? Juan, el discípulo amado. El recostado, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Mira, Pedro se preocupa de Juan. El Señor ya le dijo a Pedro que él iba a terminar de esta manera. Así va a terminar, ya no vas a hacer lo mismo que hacías antes, pero esto va a pasar sobre ti, la muerte, como vas a morir. Y ahí viene Juan. Y Pedro mira que viene Juan por ahí y le dice Pedro al Señor, ¿y qué de este? En otras palabras, ¿qué va a pasar con este? ¿Qué vas a hacer con este? ¿Cómo va a morir este? ¿Qué le va a suceder a este? Se preocupa Pedro de otro. ¿Me están entendiendo en esta mañana? Jesús le dijo, verso 22, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? En otras palabras, ¿qué te importa a ti? ¿Qué te interesa a ti? Lo que yo haga con él. Eso no es tu negocio, ese es mi negocio. Es lo que el Señor está diciéndole a Pedro. No te preocupes de él, esa es mi preocupación. Y dice, sígueme tú. Muy clara es la Biblia en enseñarnos estas cosas, porque siempre estamos mirando a otros. Siempre pensamos, ¿y qué de esto? ¿Y qué de otro? ¿Y qué de allá? ¿Y qué de este? ¿Y qué de por acá? Y nunca nos miramos nosotros. Ojalá que pueda aprender algo aquí esta mañana. No se fije en otros. No aprenda de otros lo malo. No siga lo que otros hacen. Usted siga a Jesús. Usted ámelo a Él. No se fije en otros. Si otros no oran, déjelos a ellos. Usted ore. Si otros no alaban a Dios, déjelos. Usted alabe al Señor. Es usted. No se fije en los demás. El Señor es bien claro en decirle a Pedro y que a ti, dándole a entender que no es asunto de Él, de cuál sería el lugar de él o de otros en el reino de Dios. Eso está en las manos del Señor.
Lo que el Señor nos enseña a nosotros con esto es que si nosotros vamos a servirle al Señor con fidelidad, con integridad, como Job, no debemos enfocarnos o poner nuestra fe o nuestra mirada, diga, en otros. No se fije en otros. ¿Van a aprender eso en esta mañana? No se fijen en otros. Es la única manera que usted va a poder mantenerse íntegro, fiel a Dios, devoto al Señor. Porque no es de ellos, nada tengo que ver con ellos, soy yo y el Señor. Los únicos. Es importante. Allá ellos. Hermanos, Job soportó la opinión de otros. Le afectó a él en cierta manera. Aunque él mantuvo su integridad y fidelidad a Dios, con aquellos que estaban cerca de él y comenzaron a dar sus opiniones acerca de Job, de su vida, ese fue un reto y un desafío a la fe de Job. Y por eso yo sé que mi tiempo ha concluido y voy a terminar ahí mi clase esta mañana, porque no hay más cómo explicar lo que sigue acerca de lo que ocurre con Job. Porque las opiniones de otros, y concluyo diciendo, no se fije usted en otros. Deje los otros. Sea usted y Dios. Cada cual va a dar cuenta a Dios de sí mismos. Usted no va a dar cuenta a Dios por ellos. Usted va a dar cuenta a Dios por usted. Viva para Dios la mejor vida que pueda vivir. Agrade al Señor en todo lo que debe agradarle al Señor. Haga todo en bien para Él, no para mí ni para nadie, al Señor. Si usted se enfoca en eso, usted va a poder servirle al Señor fiel y con integridad. Y el Señor va a estar en el centro de su vida. Pero lo que sigue en la vida de Job, los que estaban alrededor de él, comenzaron a dar sus opiniones, comenzaron a ver a Job y a decirle cosas de él que nada era verdad. Y comenzaron a decir de él, y ese fue un tremendo reto y desafío a la vida de Job. Eso causó terribles estragos a Job. Porque, hermanos, muchas veces nosotros dejamos que las opiniones de otros nos afecten a nosotros. Lo que otros dicen de nosotros. Yo no sé por qué tienes que ir a la iglesia tanto. Yo no sé por qué es eso. Yo no sé por qué es eso. Tú no necesitas hacer eso. Y muchas veces dejamos que las opiniones de ellos afecten nuestra fe y relación con Dios. Yo voy a continuar en mi próxima clase. Opiniones de otros van a afectar su fe. Mi pregunta al concluir aquí mi clase esta mañana, ¿tiene usted problema con compararse con otros? ¿Tiene usted un problema cuando se compara con otros? ¿Quiere ser como otros? Si su respuesta es sí, puedo decirle que eso afecta a su espíritu. Eso va a afectar su espíritu. Porque la opinión de otros, eso quiere decir que la opinión que otros tienen de usted le importa a usted mucho. Y eso va a afectar su vida y relación con Dios. Puede ponerse de pie esta mañana. Pido orar al Señor unos 2-3 minutos. Tenemos 15 minutos para las 12. Podemos levantar un ratito la voz y adorar al Señor un minuto más. Puedes
pedir al Señor que le ayude algo. Hable con el Señor un ratito antes de despedirnos de este servicio en esta mañana. Pídale ayuda al Señor, que le abra sus ojos, que le haga entender esto, que usted pueda ver la realidad de las cosas como son. Quiero ser salvo, Señor, quiero llegar allá, quiero llegar a ver tus rostros, Señor, un día. Estoy preparándome para ese día, estoy tratando de hacer ahora lo que necesito, estoy aprendiendo ahora estas cosas para poder llegar allá, Señor, porque sin estas cosas no podré llegar a ver tu rostro. Y necesito, Señor, que me ayudes a mirar y a ver estas cosas a la luz de tu palabra. Molda mi vida, molda mi carácter, molda mi ser. Ayúdame a ser cada día mejor, no para atrás, pero para adelante. Ayúdame, Señor, en las áreas en mi vida en las que fallo, en las áreas débiles, en las que el enemigo me ataca a mi vida. Ayúdame, Señor. Sin tu ayuda no podré, Señor. Sin tu ayuda no podré llegar allá. Te pido, Señor, estoy tratando de hacer lo mejor, lo más claro posible en estas clases. El tiempo es corto, no podemos andar con rodeos. Nuestra eternidad está en tela de juicio. Somos salvos o perdidos. Yo no quiero ser responsable de nadie aquí en esta iglesia. Si se pierden al final, yo quiero estar seguro que no fue por no oír tu palabra o por no tener la guía necesaria. Pero quiero librar mi alma, Señor, declarándoles tu verdad en cada culto, cada servicio, haciéndoles ver estas cosas. Tu palabra dice, los que son de Dios nos van a oír. Y los que no son de Dios no nos van a oír. So quiero poner todo esto en tus manos, Señor. Gracias por tu presencia aquí esta mañana. Continúa obrando y trabajando, Señor, en vidas, en familias, en creyentes hoy día. Estamos demasiado cerca al día de tu venida, Señor, y queremos estar seguros. Yo no quiero estar aquí a tientas, o yo quiero estar seguro que estoy en el camino correcto. Quiero estar seguro que estoy en el lugar donde debo estar. Te ruego, Señor, ayúdame, dame guía, dame dirección. Ilumíname más, Señor, para declarar tu palabra a este pueblo, Señor, en este lugar. Te alabo, te adoro, Señor, porque no hay Dios tan grande como tú, Señor. No hay Dios como nuestro Dios. Tú eres maravilloso, Señor, incomparable, Señor, sublime, eterno, Señor. Gloria, 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 gloria al Señor. Cristo, Cristo Jesús. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Hay las palabras de ese canto que no cantamos todo el tiempo, pero sería bueno decirle al Señor estas palabras al concluir nuestra clase. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory
and grace. Once more, turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of this earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. En español una vez más, fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Aleluya. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Muchas gracias, Señor, en esta mañana. Mis ojos están en ti, Señor. Por eso esto terrenal no tiene valor para mí. Lo único que vale para mí es servirte y agradarte, Señor, en todo. Gracias. Pedimos bendiciones al concluir nuestra clase esta mañana. En el nombre de Jesucristo.